Y en ese contexto, entonces, vamos a hablar de la farmacología de la diabetes, ¿ya? Para poder tratar a los pacientes que tienen desregulación de la glicemia, es decir, pacientes diabéticos, tanto que es con diagnóstico como sospecha, por ejemplo, pacientes con resistencia a la insulina, lo que existe en el mercado son dos grandes familias de fármacos. Unos son los hipoglucemiantes y otros los antihiperglicemiantes. Es decir, en el primer grupo, al consumir el fármaco, va a bajar bruscamente la glicemia. Y en el segundo grupo, al consumir el fármaco, se va a impedir que el paciente haga hiperglicemias, ya normalizando. También si uno mira la lista de fármacos que hay disponibles para tratar la glicemia en Chile, la lista es interminable. Y al frente ustedes tienen los más comunes vendidos. Y por otra parte, al frente ustedes no tienen las insulinas, que las insulinas también son importantes para tratar la diabetes. Por lo tanto, si bien nosotros vamos a pasar algunos, los más relevantes, hay que entender que la dosificación y el uso de fármacos en la farmacología de la diabetes es mucho más compleja, ¿ya? Vamos entonces con los grupos de fármacos para el control de la diabetes. Dentro de los hipoglicemiantes, porque vamos a partir con los hipoglicemiantes, dentro de los hipoglicemiantes nos vamos a encontrar con el grupo más utilizado en los servicios públicos. Me refiero al grupo de las sulfonilureas, ¿ya? El grupo de las sulfonilureas es conocido en clínica como el grupo de los secretagogos, porque lo que hacen es que estimulan, permiten la secreción, por eso son secretagogos. ¿Cómo funciona esto? Yo no sé si ustedes se acuerdan de la fisiopatología de la diabetes, si es que se la pasaron, sino a muy grosso modo, yo les explico lo siguiente. Cuando uno consume glucosa, independiente de si es mucha o poca, la glucosa tiene que entrar a los diferentes tejidos de nuestro organismo a través de unos canales que se llaman GLUT, ¿ya? Estos canales están en todas nuestras células. Son unos canales que están ubicados en la membrana y se conocen con el nombre de GLUT. Los canales GLUT son dependientes de la función de insulina. Mientras más insulina hay, más canales GLUT tenemos, ¿ya? Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en el páncreas, los canales GLUT no dependen de insulina. Los canales GLUT están siempre abiertos. Es decir, que si acá ustedes tienen uno de glucosa, acá adentro también ustedes tienen uno de glucosa. Porque no hay nadie que cierre el canal o que lo abra más. Simplemente el canal está ahí abierto, disponible para que entre glucosa, ¿ya? Entonces acá hay 10, acá hay 10. Esto es súper importante para la célula beta pancreática, porque así permite regular la cantidad de insulina que produce para poder liberar al medio según la cantidad de glucosa que hay en el medio. Por eso es que es X molar, ¿ya? Después, vamos a borrar para poder usar el espacio. Cuando entra la glucosa entonces por este canal GLUT, la glucosa es ingresada dentro del citoplasma y es convertida en glucosa 6-fosfato. ¿Cuál es la idea de la conversión en glucosa 6-fosfato? Por un lado, que no se nos arranque, ya que la glucosa 6-fosfato no puede entrar por el canal GLUT porque no lo reconoce. Y lo otro es que pase por la glicólisis. Cuando pasa por la glicólisis, se forma acetil-CoA, por la acetil-CoA se forma NADPH, FADH, y eso entra a la cadena respiratoria de fosforilación oxidativa y eso produce ATP. Entonces, en el fondo, yo voy a tener una relación entre la cantidad de glucosa que había adentro, o sea, externa, con la glucosa que había adentro, y eso a su vez con la cantidad de ATP que tiene dentro de la célula. ¿Por qué es tan importante el ATP aquí? Porque dentro de la célula beta pancreática existe un canal de potasio dependiente de voltaje, o sea, un canal de potasio dependiente de ATP, que cuando hay ATP en el medio, cuando se elevan mucho los niveles de ATP, este canal de potasio se cierra. Si el canal de potasio se cierra, el potasio no puede salir al medio exterior y por lo tanto la membrana se despolariza. Entonces el ATP produce despolarización de la membrana beta pancreática. La despolarización permite que se aperture un canal de calcio ingresando una ingente cantidad de calcio hacia el citoplasma. El calcio, a su vez, permite la movilización de las vesículas que están dentro de la célula. Como la célula beta pancreática es rica en insulinas, las vesículas que se van a mover van a ser las vesículas de insulina. Y eso va a generar que se descargue insulina en la misma cantidad que ingresó glucosa al principio, ¿ya? Así funciona esto entonces. Voy a devolverme ahora a los secretagogos.
Las personas con diabetes muchas veces consumen más glucosa de la que su cuerpo puede secretar insulina, ya sea porque, por ejemplo, si nosotros, la insulina que nosotros tenemos está aquí en unas vesículas que van naciendo de la expresión genética, pero no es tan rápido. Entonces, si nosotros consumimos, por ejemplo, vamos a un cumpleaños y en el cumpleaños primero nos dan papas fritas con ramitas, con algunos dulces. Después a los 10 o 15 minutos nos da sed, nos tomamos una Fanta o una energética o una Coca-Cola, pero con azúcar. Después a los 10 o 15 minutos posteriores empezamos a comer un completo y después a la hora nos dan una torta. Nosotros no hemos dejado de consumir carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en las primeras papas fritas y en las primeras bebidas nosotros botamos esta insulina, la liberamos, pero el organismo, la célula todavía no ha sido capaz de producir más insulina. Y como no ha podido producir más insulina, en el fondo lo que vamos a tener es que vamos a tener más glicemia y menos insulina para contrarrestarla. ¿Ya? Ahora, también pasa que los pacientes, eso es puntual cuando uno está en una situación hiperglicémica, ¿ya? Pero también pasa que los pacientes con diabetes, con el tiempo, tienen una menor cantidad de insulina debido a que tienen lo que se conoce como resistencia y disminución de la sensibilidad. Y además tienen menos cantidad de células beta pancreáticas. Entonces, el grupo de familias de las sulfonilureas lo que buscan es estimular la producción de insulina. Y para eso, ¿qué es lo que hacen? Borro. Para eso, ¿qué es lo que hacen? Estos fármacos lo que hacen es que se unen a una proteína que se llama SUR1, que está pegadita al canal de potasio. Entonces las sulfonilureas, cuando uno las consume, se unen al canal de potasio y bloquean el canal de potasio de manera indistinta de la respuesta que haya dentro de la célula al ATP, a la glucosa, etc. O sea, el solo bloqueo de sulfonilurea bloquea el canal. Y el solo bloqueo del canal despolariza. Y la despolarización produce la entrada de calcio y la entrada de calcio produce la movilización de las vesículas de insulina, independiente de cómo esté sensando la célula. Si las vesículas de insulina no quedaban muchas, el hecho de que esté despolarizada mucho tiempo genera que se active el sistema genómico y por lo tanto la persona produzca más insulina. Entonces por eso es que son hipoglicemiantes, porque la persona produce muchísima insulina y la insulina genera hipoglicemia, ¿ya? Entonces, de los secretagogos vamos a decir que su función es estimular la liberación de insulina desde las células beta pancreáticas mediante el bloqueo del potasio, ¿ya? Del canal de potasio. Además, se sabe que disminuye la secreción de glucagón, por lo tanto va a impedir que se forme gluconeogénesis en el hígado, ¿ya? Y también va a hacer que se produzca más insulina, ¿ya? Ahora, una cosa súper importante, para que este grupo de fármacos funcione, el paciente tiene que ser diabetes mellitus tipo 2, o sea, tiene que tener páncreas funcional. Si el paciente es diabetes mellitus tipo 1, como no hay páncreas funcional, el fármaco no sirve para nada, ¿ya? Listo. Desde las drogas sulfonilureicas, que es el grupo que estamos hablando, si uno se va a la clínica nos vamos a encontrar con que hay dos generaciones y ahí abajo están todos los fármacos que se venden en Chile. La tolbutamina, la clorpropamina, la glipizida, etcétera, ¿ya? Pero el que ustedes se tienen que fijar y el que me interesa a ustedes que conozcan es la glibenclamida. ¿Por qué la glibenclamida es tan relevante? Porque es la que se conoce más información dentro de esta familia, por lo tanto es la que se considera como más segura y es además más barata, más económica, lo cual genera que la mayoría de los pacientes adultos o adultos jóvenes, cuando tienen diabetes tipo 2, estén consumiendo algún grado de glibenclamida. Así que la mayoría de los efectos que ustedes van a ver, tanto beneficiosos como malos, se corresponden al uso de la glibenclamida, ¿ya? Otra cosa importante es que nuestros pacientes que consumen glibenclamida, ahora voy a hablar solo de ella, este fármaco se une muy bien a las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, puede ser que el paciente tenga una dosis de glibenclamida que está de reserva en la proteína plasmática y no necesariamente esté dando vueltas en la sangre de manera libre, ¿ya? Y eso genera que le dé una mayor cantidad de horas funcionales. De hecho, se cree que la glibenclamida tiene su efecto entre las 3, 5, hasta 8 horas máximas, ¿ya? Pero que su efecto total final, o sea, que en el fondo beneficioso para el paciente, es de aproximadamente 24 horas, ¿ya? Pero eso que sea beneficioso para el paciente también implica que puede producir hipoglicemias para el paciente que no ha consumido alimento. Imagínense hipotéticamente que el paciente se toma su glibenclamida en la mañana
Se la toma con un desayuno abundante relacionado con el medicamento, súper bien, y después el paciente tiene una consulta con ustedes y se le olvida volver a comer, se le olvida volver a merendar. Eso genera que, como la glibenclamida, imaginando que ustedes lo atendieron en la tarde, o sea que pasó muchas horas, si él no ha comido nada más, el efecto de la glibenclamida va a seguir existiendo y por lo tanto él va a estar en un estado hipoglicémico. Y eso va a generar una hipoglicemia que puede ser un problema para ustedes, desde un desmayo, una sudoración, temblores, hasta una urgencia mayor. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema que uno tiene que considerar del consumo de la glibenclamida. El paciente tiene que alimentarse de manera normal y natural durante todo el día que dura el consumo de este fármaco. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos adversos del consumo de este medicamento? En general, la mayoría de los pacientes no reporta ninguno, ¿ya? Pero sí puede ocurrir náuseas, vómitos o dolor abdominal. Sí, todos los pacientes en algún momento de su vida van a hacer hipoglicemias por glibenclamida. Y este dato es súper importante. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la recomendación general es que los adultos mayores sobre 65 o 70 años ya no consuman glibenclamida, o sea, se les retire porque como hay riesgo de hipoglicemia y en el adulto mayor el riesgo de hipoglicemia implica caída, ¿ya? Y implica golpes en la cabeza o golpes en la zona de los huesos largos, que son fracturas seguras en el adulto mayor o edema en el adulto mayor, el riesgo es demasiado alto. Por lo tanto, la mayoría de los pacientes adultos mayores no consumen glibenclamida por seguridad, ¿ya? Y se les cambia la glibenclamida por insulina, si es que necesitan, si no, por otra medicación. Entonces, la mayoría de los pacientes que ustedes van a atender, si son adultos mayores, no van a estar consumiendo glibenclamida, pero ustedes no lo pueden presuponer, deben consultarlo para evitar el riesgo, ya que esos pacientes sí que tienen más riesgo de hipoglicemia que el paciente restante, porque además el adulto mayor se alimenta menos, está más desnutrido en el sentido de vitaminas, minerales, etcétera, o sea, responde peor a las hipoglicemias, y además el paciente tiende a perder la conciencia más rápido, ¿ya? Entonces es algo que uno tiene que estar ahí pendiente. Otra cosa que pasa con este grupo de fármacos es que, particularmente con la clorpropamida, pero también con la glibenclamida, es que no se puede consumir con alcohol bajo ningún punto de vista, porque se produce una reacción biológica, fisiológica, que se llama reacción tipo disulfiram. El disulfiram es un medicamento que se da para tratar el alcoholismo, ¿ya? Y el disulfiram en respuesta al alcohol, cuando el paciente es alcohólico consume el disulfiram más el alcohol, se produce una reacción adrenérgica potente, muy potente. Entonces el paciente tiene sudoración, taquiarritmia, le cuesta caminar, le cuesta concentrarse, tiene que descansar, etc. La idea de la reacción tipo disulfiram es que el paciente se resienta al consumo del alcohol, no quiera consumir alcohol, ¿ya? El disulfiram no es una pastilla, el disulfiram es intradérmico y el paciente no se lo puede quitar. Y esa es la gracia del tratamiento para el alcoholismo. Bueno, en la clorpropamida y la glibenclamida con el alcohol produce una reacción adrenérgica muy similar parasimpática, también, o sea, también parasimpática. Entonces el paciente tiene trastornos urinarios, tiene sudoración, tiene trastornos cardiovasculares, etc. Entonces, nada de eso todo eso, si bien no es grave, sí es lo suficientemente importante como para que el paciente haga abandono de la medicación, y si hace abandono de la medicación va a generar hiperglicemias, o sea, todo el trastorno asociado a la hiperglicemia, síndromes de coagulación, tejidos mucho más sensibles a cualquier tipo de ruptura, etc. Entonces, eso también es otro problema que puede ocurrir. También se ha visto que algunos pacientes generan una ganancia de peso, pero en realidad no es tan relevante, ¿ya? Entonces, como las sulfonilureas son las más utilizadas en la clínica, no, o sea, no es la más, pero es una de las más utilizadas en la clínica, hay que tener en consideración que la mayoría de esos pacientes diabéticos pueden estar consumiéndolas, solo diabéticos tipo 2, ¿ya? Pero recordar que el diabético tipo 1 no puede consumirla, no tiene finalidad, pero sí tiene efectos adversos. Tampoco las van a consumir los pacientes que tienen trastornos renales o hepáticos. Y lo más importante de todo es que es altamente teratogénico y por lo tanto no se puede administrar durante la lactancia ni durante la gestación. Y la otra cosa súper importante es que en algunos pacientes que están consumiendo otras medicaciones se producen síndromes hipoglucémicos graves, ¿ya? Dentro de ellos está el uso y de diuréticos, el uso de corticoides y el uso de anticonceptivos, ya que desregulan la glicemia. Entonces el paciente hace hiperglicemias graves en el momento del consumo, ¿ya?
Entonces también hay que considerar que la idea es que el paciente no se tome, por ejemplo, si va a estar con ustedes y tiene que tomar otra medicación, la idea central es que el paciente se haya tomado su levoenclamida en su casa, ya haya pasado el efecto las 3 primeras horas y después entonces partir con todo lo que tenga que ver con el tratamiento relacionado con ustedes, ¿ya? Ahora, hay otros medicamentos que no son los secretagogos sulfonilureas, ¿ya? Hay 4 familias más, o sea, en realidad hay 5. Que son las meglitinidas, las biguaninas, los inhibidores de alfa-glicosidasa, las teazolidinedionas y los inhibidores de DPTT, ¿ya? Algunos de estos son súper poco relevantes, como por ejemplo las meglitinidas, ¿ya? Que también son secretagogos, solo para que ustedes sepan que existen. Tienen la misma función que la sulfonilurea, mismo efecto adverso, mismos efectos beneficiosos, pero están pensadas en aquellos pacientes que no toleran la sulfonilurea, entonces se les da repaglinida como alternativa, ¿ya? No tienen mejores ventajas, pensando que el efecto, el mecanismo de acción es absolutamente el mismo, la ventaja no es mejor, ¿ya? O sea, las sulfonilureas siguen siendo más seguras y más toleradas por los pacientes, ¿ya? Y regula mejor la glicemia. Por lo tanto, este grupo de medicamentos ni siquiera se los voy a pasar, pero solo es para que los conozcan, ¿ya? El que me interesa a mí y en el que me voy a demorar de nuevo es en el grupo de los euglicemiantes, y dentro de los euglicemiantes tenemos un fármaco que se llama metformina, que yo creo que más de alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez en su vida, ¿ya? La metformina es un antihiperglicemiante o también conocido como euglicemiante, es decir, normaliza la glicemia, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? La metformina actúa a nivel periférico por un mecanismo postreceptor, generando que se aumente la sensibilidad de la insulina por los canales insulínicos, aumentando los niveles de canales GLUT. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el canal GLUT yo les decía que era importante para que se consumiera la glucosa externa y entrara a las células? Uno de los problemas de los pacientes diabéticos es que las células periféricas no tienen suficientes canales GLUT y por lo tanto las células están en un estado de hambruna y el paciente está hiperglicémico, ¿ya? Entonces la metformina lo que hace es que aumenta la concentración de los canales GLUT a nivel periférico, particularmente en el adipocito, en el hígado y en el músculo. Y eso genera que al haber más canales GLUT, entre más glucosa a estas células, permitiendo que ahora las células tengan suficiente glucosa para hacer sus funciones biológicas normales, ¿ya? Por eso es que es euglicemiante, porque en el fondo la célula va a tomar la glicemia que necesita, ni más ni menos, y eso va a generar que fisiológicamente se normalicen los niveles de glucosa, ¿ya? En ese contexto, como es un normalizador de la glicemia, uno esperaría que no hayan efectos adversos, pero la verdad es que el consumo de estos medicamentos sí produce efectos adversos. Primero, se ha visto que el consumo, particularmente las primeras meses post-consumo, genera en los pacientes un estado de anorexia, ¿ya? El paciente disminuye el apetito y tiene una sensación de disminución, o sea, de energético. En el fondo se siente suficientemente bien energéticamente hablando y por lo tanto no necesitan comer más, ¿ya? No les pasa a todos los pacientes, ojo. Pero a algunos sí les ocurre. Y esto tiene un lado positivo y uno negativo. El negativo es que si el paciente necesita ingerir alimentos, tiene que ingerirlos de manera forzosa porque su cuerpo no se los va a pedir. Y el aspecto positivo es que muchos de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen algún grado de obesidad y la anorexia aporta o coopera con una baja de peso durante los primeros meses post-toma, ¿ya? Se cree que la baja de peso puede llegar a ser hasta el 2% en los primeros 6 meses, ¿ya? ¿Por qué ocurre este cuadro anoréxico? Se desconoce la situación, pero se cree mayoritariamente que como el paciente ahora tiene alimentadas a las células, no llega a respuesta a nivel central de necesidad de ingesta de alimentos, ¿ya? Se acaba la polifagia en el fondo, ¿ya? Que es propia de la diabetes. Lo otro importante es que aproximadamente un 20% de los pacientes que consumen metformina durante los primeros 7 días después del consumo de metformina tienen un trastorno gastrointestinal severo, ¿ya? No grave, por si acaso, en ningún caso grave o muy rara vez es grave, en donde el paciente presenta cólicos, meteorismos y, lo más importante, cuadro diarreico, en algunos casos con incontinencia. Ya eso ocurre en el 20% de los pacientes. Hay un porcentaje mayor de pacientes que también reportan cuadros diarreicos, pero les dura 1 o 2 días.
Pero vamos a tener pacientes que van a estar una semana con este cuadro diarreico molesto, ¿ya? La mayoría de los pacientes se recupera a los primeros 7 días, pero hay un grupo muy infinito, o sea, muy finito de pacientes, muy pequeño de pacientes, que se recuperan después de las 3 semanas, o sea, tienen que tolerar en el fondo los trastornos gastrointestinales. Como les digo, no son graves, pero de que son incómodos, ¿ya? Pero son recuperables. Ahora, el otro efecto adverso también relevante es que como la metformina cambia el metabolismo fisiológico de la glucosa, porque ahora las células están consumiendo más glucosa, va a generar que el hígado y otros órganos no utilicen el ácido láctico de manera regular, como lo utiliza uno por los cambios de glicemia, ¿ya? Y por los cambios de metabolismo muscular. Y eso va a generar que se acumule ácido láctico. En la mayoría de nuestros pacientes no pasa nada que se acumule ácido láctico, ¿ya? Pero los pacientes que tienen nefropatías severas, trastornos respiratorios graves o trastornos cardíacos, el aumento de ácido láctico va a producir acidosis láctica, ¿ya? Y eso puede llegar a ser grave y mortal, ¿ya? Y en los ancianos es mucho más común, pero no tanto si el paciente tiene una dieta adecuada y movilidad adecuada, ¿ya? Es el motivo, o sea, la situación por la cual se genera ácido láctico, que la dosis de consumo de metformina no puede ser superior en el paciente a 2,5 gramos día, ¿ya? Eso es lo máximo que se puede consumir y así nosotros nos aseguramos de que el ácido láctico que se produce no vaya a afectar a mi paciente. 2,5 gramos día es súper poco, porque no sé si ustedes saben, pero yo les comento que las pastillas de metformina vienen en formato de 500 miligramos o vienen en formato de 850 miligramos. Es decir, que en el peor de nuestros pacientes, en los que están más descontrolados, lo máximo que pueden consumir son 3 de 850 miligramos, ¿ya? Porque ahí justo llego aquí a 2,550. Entonces, los pacientes en general tienen que regular muy bien el consumo de metformina para evitar este potencial efecto adverso, que además tampoco aparece en todos los pacientes, sino en los más riesgosos, ¿ya? Lo otro importante es que en general este medicamento hasta hace poco no se indicaba en el embarazo, no se sabía el por qué, ya no tiene antecedentes de teratogenia. Más que nada yo creo que por precaución por la gran cantidad de masas de personas que lo tomaban. Pero últimamente han habido suficientes informaciones donde se indica que el consumo de metformina podría prevenir la diabetes gestacional, podría prevenir el parto prematuro y la muerte neonatal por cambios en la glicemia. Por lo tanto, en la actualidad, muchas de sus pacientes embarazadas, ustedes que tienen que hacer control en el embarazo, van a estar consumiendo metformina durante los primeros 2 trimestres, ¿ya? Porque se usa a modo preventivo en las pacientes que sufren de hiperglicemia. Ahora, si la paciente es diabética frontal, lo más probable es que esté consumiendo insulina, no metformina. Pero para que ustedes sepan que está consumiendo metformina. Bueno, la metformina también se utiliza para un sinfín de otras situaciones. Por ejemplo, para las personas que tienen síndrome anovulatorio, mejora la respuesta de la CYP-C17 a nivel ovárico, aumentando la probabilidad de que la persona genere óvulos funcionales, ¿ya? También disminuye o reduce la producción de hidroxiprogesterona, disminuyendo los niveles basales de progesterona en las mujeres, y eso genera que disminuya el hirsutismo, la aparición de acné, la sebosidad en las adolescentes, etc. ¿Ya? También disminuye los síndromes androgénicos, disminuye el síndrome dismenorreico y sirve para el tratamiento del ovario poliquístico, ¿ya? Todo eso se correlaciona con su actividad periférica sobre el mecanismo de la glucosa y la insulina, ¿ya? Entonces, la metformina, como les decía yo, viene en formato de 500 miligramos y 850 miligramos, los más comunes. En las farmacias hay de 1000, pero de verdad yo nunca he visto, soy sincera. Y lo más recetado en el servicio público es la de 850 miligramos en jóvenes y adolescentes, una pastilla diaria, en personas que tienen algún grado de descontrol de la glicemia, 2 o 3 pastillas diarias. En los que tienen descontrol absoluto, obviamente se da un secretagogo, o sea, se da glibenclamida, ¿ya? ¿Qué otra consideración hay que tener? Que los pacientes que consumen metformina a nivel crónico, como produce cambios gastrointestinales, disminuye la absorción de la vitamina B12, por lo tanto, a los pacientes que consumen este medicamento,
cada ciertos años se le debe solicitar que consuman un complejo vitamínico para aumentar los niveles de vitamina B12 totales, ya que la ausencia de vitamina B12 produce deficiencias en la neurotransmisión y por lo tanto deficiencias a nivel mental, ya en la toma de decisiones, en el hablar correcto, e incluso pueden producir demencia en el adulto mayor. Entonces se recomienda que cada 2 o 3 años el paciente consuma vitamina B12 y además, si el paciente si el paciente tiene una dieta normal, recordarle que debe consumir carne al menos 2 o 3 veces a la semana. Si el paciente es vegano, porque hay pacientes que son veganos y diabéticos, en ese caso el paciente tiene que tomar vitamina B12 todos los días, ya sin excepción, porque al no tener una dieta rica en carnes, no tiene suplemento vitamínico diario. ¿Ya? Esas son las únicas condiciones que hay que tener. ¿Ya? Donde se utiliza en los pacientes que tienen insulinoresistencia con diabetes, en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico, como ayudante en el tratamiento de la obesidad, en la resistencia a la insulina durante las etapas juveniles y para tratar la esterilidad. O sea, un súper buen medicamento. Entonces, esos son los dos medicamentos que ustedes más se van a tomar en la clínica, la metformina y la glibenclamida. Como la metformina no es hipoglicemiante, o sea, no produce o rara vez produce hipoglicemias, para ustedes es el medicamento más seguro en el sentido de que, por si tienen que tener pacientes mucho tiempo sin consumo de alimentos o pacientes que necesitan estar ingiriendo en el fondo carbohidratos y ustedes lo que menos quieren es que ingiera carbohidratos cuando están en trabajo, a nivel quirúrgico, por ejemplo, etcétera, la metformina es más segura, ¿ya? Tenemos otras drogas. Tenemos, por ejemplo, las tiazolidinedionas, se utilizan poco, pero también es importante que las conozcan. De este grupo, las más comunes son la rosiglitazona y la pioglitazona. Las glitazonas también son euglicemiantes y las glitazonas también actúan a nivel periférico en muchos tejidos y lo que hacen es que activan un factor nuclear llamado PPAR-alfa, PPAR-alfa, y este receptor nuclear lo que hace es que produce modificaciones genómicas que permiten que la glucosa ingrese en mayor probabilidad dentro de las células, pero también que hace que esta glucosa se convierta en lípidos, ¿ya? Y también disminuye la respuesta inflamatoria de las células lipídicas, ya que uno de los problemas de los pacientes diabéticos es el aumento de inflamación y estrés oxidativo. El sumatorio de eso produce un aumento de la sensibilidad de la insulina a nivel periférico, ¿ya? No es mejor que la metformina es mucho más segura como medicamento, pero se puede utilizar en aquellos pacientes que no pueden utilizar metformina porque son alérgicos, porque tienen trastornos renales o porque producen acidosis láctica. Entonces a esos pacientes no les podemos dar metformina, ¿ya? Ahora también sirve como reemplazo de la glibenclamida en aquellos pacientes que no pueden tomar un secretagogue, ¿ya? Pacientes que en el fondo tienen disfunción hepática, pancreática y por lo tanto el riesgo de consumir un secretagogue es grave, ¿ya? Y uno puede encontrarlos así en modo pioglitazona solito o pioglitazona metformina, ¿ya? Insisto, son poco utilizados, pero más de algún paciente ustedes se van a topar que lo consumen. No lo dan en el servicio público, así que solo corresponde a pacientes de uso privado, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Que si el paciente no consume alimentos post el ingesto de las glitazonas, se producen hipoglicemias, así que es importante que el paciente se alimente de manera adecuada. Se ha visto que al producir un cambio en el metabolismo de las grasas, aumenta el volumen plasmático total, por lo tanto los pacientes suben de peso y además se produce edema periférico, y el edema periférico a su vez produce trastorno de tipo cefaleico y tipo diarreico, ¿ya? Entonces en general, como tiene muchos efectos adversos, su uso no es tan común, ¿ya? Tenemos otros grupos más, insisto, estos son súper poco utilizados, solo para que los conozcan. Tenemos el grupo de las gliptinas. En Chile en algún momento estuvieron en un boom hace unos 5 años atrás, pero la verdad es que se fueron retirando de a poco, en algunos casos porque eran muy caras y en otros porque el riesgo-beneficio no valía la pena, ¿ya? Las gliptinas son muchas, ya son como 15 tipos diferentes de fármacos, no se los voy a decir cuáles para que no se me enreden, pero las gliptinas corresponden a un grupo de fármacos que hacen lo siguiente. Cuando uno ingiere alimentos, uno activa a un grupo de fármacos que se llaman incretinas, ¿ya? Que pertenecen al grupo de los péptidos pancreáticos, de hecho,
y estas incretinas se activan, se liberan en el fondo en los tejidos asociados a gastrointestinal y cumplen dos funciones importantes estas incretinas. Una es que van a parar al páncreas para informar al páncreas de cuánto alimento ingirieron. ¿Ya? Si ustedes tienen el estómago muy lleno, significa que ingirieron más. Si tienen el estómago un poco vacío, significa que ingirieron menos alimento. ¿Ya? Entonces, va a censar la cantidad de alimento y la distensión estomacal y va a llegar al páncreas para informar de que es hora que el páncreas empiece a producir insulina desde un poquito antes, para asegurar que haya suficiente en relación a la ingesta de alimentos. Pero también las incretinas van a tener una acción a nivel del sistema nervioso central, informando que como está la guatita llena, no necesita seguir ingiriendo comida, ya les da esa sensación como de pesadez, de cansancio, de que no quieren seguir moviéndose. Y eso hace que uno no siga comiendo. ¿Ya? Ahora, las incretinas duran súper poco en este estado activo. En general se inactivan dentro de pocos segundos o pocos minutos. Y la enzima que los inactiva es esta, la enzima dipeptidil dipeptidasa 4 o la DPP4. ¿Ya? La DPP4 se encarga de degradarlos, bloquearlos para que no siga reacción. Y es por eso que ustedes pueden, si comen poquito y lento, se sienten más llenos que si comen rápido y en mucha cantidad. Porque si comen lento, van a activar a las gliptinas y no van a alcanzar a degradarlas por la DPP4. En cambio, si uno come mucho de un montón y rápido, se va a degradar muy rápido la incretina y por lo tanto a su cerebro no va a llegar la señal de que están llenos cuando están así muy llenos, ahí va a llegar la señal por distensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Son o análogos tipo incretinas, o sea que en el fondo uno consume el medicamento como si fuera una incretina y por lo tanto hace la respuesta a nivel del sistema nervioso central y del páncreas, o en su defecto inhiben a la DPP4. ¿Ya? En ambos casos lo que se genera es que aumentan los niveles de incretina a nivel gastrointestinal y por lo tanto aumenta la señalización a nivel pancreático. ¿Ya? Y se producen los efectos positivos, es decir, el paciente secreta más insulina, el paciente se siente más lleno, el paciente deja de alimentarse. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con estos medicamentos? ¿Por qué no se dan tanto si son tan buenos? Primero, porque muchos de ellos se ha visto que la función la cumplen solo si están a nivel sistémico y no a nivel gastrointestinal, o sea que se requiere inyecciones del medicamento en lugar de la toma oral, porque la toma oral, si bien produce sensación de llenado, no producen el aumento de la insulina. ¿Ya? Entonces eso ya es un problema, porque el paciente tiene que estar inyectándose para tener el efecto. Lo segundo es que son medicamentos muy nuevos y el precio es muy caro para acceder a ellos. De hecho, la liraglutida, que es uno de los más utilizados, fue uno de los más utilizados en su momento, el valor promedio era de 37, 38 mil las 24 pastillas, o sea, ni siquiera un mes de consumo. Y lo otro es que como el paciente produce insulina según el llenado gástrico, no necesariamente va a tratar la hipoglicemia o la hiperglicemia, perdón, la hiperglicemia del paciente a nivel sistémico, ¿ya? Porque eso no se está censando. Y eso generaba de que el paciente, si bien controlaba mejor la glicemia, no necesariamente normoglicemiaba, ¿ya? Entonces, eso lo producía nuevamente en un riesgo, porque hay riesgo de hiperglicemias graves, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? En general este grupo, tanto los que emulan a las incretinas, como los que inhiben a la DPP, lo que hacen en el fondo es que estimulan la producción de insulina, deprimen o suprimen la secreción de glucagón, aumentan la síntesis de insulina proinsulina en el sentido de que estimulan al páncreas antes de que llegue el alimento, y se había visto que protegían al páncreas del daño por toxicidad. Cuando uno come mucha glucosa, uno intoxica la célula beta pancreática. Entonces, aparentemente estas drogas protegerían al páncreas, ¿ya? Producen un trastorno, o sea, una asociación a la disminución del vaciado gástrico que en el fondo hace que se vaya produciendo de manera más lenta esa sensación, insisto, de llenado y de molestar, ¿ya? Y finalmente producían, particularmente las que son análogos, producían una sensación de apetito, o sea, de pérdida del apetito, lo cual llevaba a una pérdida de peso. De hecho, la liraglutida prometía una pérdida de peso cercana al 5% a los 6 meses de tratamiento, que era mejor que la de la metformina. ¿Por qué se retiran estos medicamentos del mercado? Todavía hay algunos dando vuelta, por lo que les decía yo, riesgo-beneficio y caro del producto, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos del uso de estos medicamentos? La hipoglicemia, ¿ya? Como en el fondo el medicamento no regulaba bien la glicemia, había que darlo con otro, que el otro que se puede dar es la glibenclamida, y la glibenclamida es hipoglicémico. Entonces la suma de ambos producía hipoglicemias importantes y graves, ¿ya? Y lo otro es que muchos de los pacientes
veían que aumentaba la probabilidad de dolor articular intenso. Se desconoce por qué se ocurre esto, pero era lo suficientemente grave como para que los pacientes abandonaran el tratamiento. Se cree que está relacionado probablemente con que disminuye la absorción de los medicamentos y por lo tanto de los nutrientes, ¿ya? Listo. Y lo último, para terminar con los medicamentos orales, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que son un grupo de fármacos menos utilizados todavía, pero que existen también. Este grupo son solo dos, que son la carbosa y el miglitol, y estos dos fármacos lo que hacen es que inhiben a las glucosidasas intestinales, ¿ya? Nosotros a nivel intestinal, cuando consumimos carbohidratos, polisacáridos, nosotros tenemos que romperlos o cortarlos para producir monosacáridos y así absorberlos, ¿ya? Quien corta esto son las glucosidasas. Por lo tanto, si yo inhibo las glucosidasas, y no voy a poder cortar a los polisacáridos y no voy a poder absorberlos. Si no puedo absorber los polisacáridos, no puedo ingerir carbohidratos y por lo tanto disminuye mi glicemia. Así que la lógica es perfecta, ¿ya? Y por lo tanto los pacientes sufren de euglicemia debido a que no pueden ingresar la glicemia desde el medio externo. ¿Cuáles son las contraindicaciones de esto, si se ve tan maravilloso? Primero, que los pacientes muchas veces consumen glucosa directa. La glucosa es un disacárido, ¿ya? Y por lo tanto no hay que desdoblarlo, no hay que cortarlo. Y la glucosa está en casi todo lo que ingerimos el día a día. Por lo tanto, como no necesita ser cortado ni degradado, la carbosa y el miglitol no tienen ningún efecto sobre la glucosa. Y eso genera que los pacientes generen hiperglicemias igual. Y lo otro importante es que la mayoría de los polisacáridos que nosotros consumimos son de origen vegetal, ¿ya? La lechuga, la zanahoria, la manzana, etc. Y son ricos en nutrientes, por lo tanto, al no poder desdoblar o romper este polisacárido a nivel intestinal, las bacterias de la flora empiezan a invadir este alimento y por lo tanto producen fermentación. Y la fermentación produce gases, y las gases metabolismo, dolor, diarrea, etc. Por lo tanto, la tolerancia a estos medicamentos es baja. Aunque la idea es buena, la tolerancia es baja. Para que el medicamento surta efecto, el paciente tiene que consumir pocos polisacáridos de origen natural, lo cual es es imposible. El paciente tiene que consumir más vegetales y verduras. Sería muy malo indicárselo, ¿ya? Y lo otro es que el paciente no podría consumir derivados de la glucosa. Entonces, como restringe mucho la dieta, la mayoría de los pacientes mejor no la consumen, ¿ya? Está indicado en el embarazo, contraindicado en cualquier trastorno gastrointestinal, etc. También comentarles lo siguiente, que en la situación de la diabetes, una de las cosas más importantes, estos cuadritos son de la guía del MinSal, una de las cosas más importantes es que el paciente normalice su estado diabético para que mejore no solamente la glicemia, sino que, por ejemplo, los estados cicatrizales, porque un problema de la diabetes es que disminuye la cicatrización. Entonces se ha visto que las sulfonilureas, la glibenclamida y la metformina son realmente los únicos medicamentos que disminuyen la hemoglobina glicosilada en un porcentaje importante, hasta un 2%, que son sinérgicos entre ellos, o sea que en el fondo mejora aún más la respuesta al paciente y por lo tanto, lo que les decía desde el principio, son los únicos dos que se van a utilizar de manera importante en sus pacientes diabéticos, ¿ya? O la glibenclamida, o la metformina, o la mezcla de ambos, ¿ya? Y para seguir con esto, comentarles que si el paciente no responde bien a la metformina o no responde bien a la metformina con la sulfonilurea, esto es la guía mensal, lo que hay que hacer es atacar con insulinas, ¿ya? Acá está. Entonces ustedes tienen que comprender que un grupo también importante, las pacientes que van a estar controlándose con ustedes, van a consumir insulina, y puede que consuman la mezcla de metformina, glibenclamida y insulina, o metformina y insulina en el caso del paciente anciano o muy descontrolado, ¿ya? Por lo tanto, ustedes tienen que entender que hay mezclas de fármacos que sí pudiesen producir hipoglicemia, ¿ya? Como les decía yo, existe la posibilidad de que sus pacientes estén consumiendo insulina. También existe la posibilidad de que ustedes tengan pacientes diabéticos mellitus tipo 1 y por lo tanto ellos son insulinodependientes, o sea, efectivamente para su vida ellos tienen que estar consumiendo diferentes concentraciones de insulina, ¿ya? Por lo tanto es importante que la conozcamos, ¿ya?
Esto es súper cortito, solo comentarles que lo que ya les había hablado, que nosotros tenemos las células beta pancreáticas que producen insulina, ¿cierto? Y que la insulina es lo que más se produce dentro del páncreas, es lo que más se produce en el fondo. De hecho, el 70% de los islotes pancreáticos son secretores de insulina. Por lo tanto, la insulina es súper importante, ¿ya? Lo otro, también habíamos hablado de esto, que para que se produzca o salga la insulina, estas vesículas de insulina, se requería que la glucosa entrara de manera equimolar del medio extracelular al intracelular, despolarizara y en la despolarización produjera el flujo de calcio y el calcio le sale de insulina. Hasta ahí estamos súper bien. El problema está en lo siguiente, que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen tejido pancreático disminuido o tejido pancreático cero a nivel de la producción de insulina. Por lo tanto, los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan la adición de insulina de manera externa. Si nosotros nos vamos a la gráfica de la producción de insulina en un paciente fisiológico, que es lo que ustedes ven al frente en la gráfica con rayitas azules, verdes y fondo plomo, el fondo plomo corresponde a la insulina fisiológica que cualquiera de nosotros producimos, ¿ya? Nosotros tenemos una insulina que es basal, que estamos produciendo todo el día, que sirve para regular los niveles de glicemia, pero además post ingesta de alimentos, es decir, postprandial, nosotros tenemos un pic de insulina. Voy aquí al monito, que es ese que está ahí, ¿ya? Como nosotros no consumimos una sola vez de alimento, sino que en realidad nos demoramos un rato entre que masticamos, entre que comemos otra cosita, etcétera, la verdad es que vamos a estar por lo menos media hora ingiriendo alimentos y la primer pic de insulina va a corresponder a los primeros alimentos que consumimos. Como la primer pic de insulina eran las vesículas que estaban más cerca de la membrana, van a salir rápido, pero la insulina y la célula beta pancreática puede seguir produciendo más insulina o bien madurando las insulinas que estaban inmaduras, ¿ya? Y por lo tanto, si uno sigue ingiriendo alimentos de manera normal, va a ocurrir un segundo pic, el que ustedes ven acá, que es más chiquitito, porque obviamente tienen que desarrollarse las vesículas, o sea, no estaban tan cerca de la membrana ni estaban tan maduras, y por lo tanto se van a demorar más en salir y van a salir en menos concentración. Es súper normal que estos dos pics ocurran, porque por ejemplo, cuando uno se toma un desayuno en la mañana, uno se sirve el tecito, ¿cierto? Y junto con el tecito uno se consume un pedazo de pan, que tiene, qué sé yo, quesito fresco con tomate, pero en realidad uno el pan se consume primero un par de mascadas rápidas, porque era el hambre inicial, pero después el otro pedazo de pan como que uno empieza a conversar, se toma el té que está calentito, y después se termina de comer el pan, ¿ya? O a lo mejor se lo come rápido, pero después uno quiere tomarse un vasito de jugo, o algún dulcecito, ¿ya? Pero eso está considerado en nuestro organismo y se considera dentro de estos dos pics. Lo mismo pasa durante los 3 grandes pics de alimentación. Si uno entre medio consume glucosa, va a volver a haber un pic, ¿ya? Pero son más chiquititos. Para que ustedes sepan que uno siempre está produciendo la suficiente glucosa. Entonces, es lo que nosotros tenemos que pensar, que el paciente que necesita insulina tiene que tratar de emular estos pics mínimamente, porque si no, no va a poder responder de manera adecuada al consumo o a la ingesta de glucosa. Y la glucosa es súper importante, ¿ya? Entonces, otra cosa que hay que considerar también, ese es en el caso de los diabéticos tipo 1, tenemos que emularle estos 3 pics. También tenemos que pensar que en el caso de los diabéticos tipo 2, con el pasar de los años, por ejemplo, acá tenemos un paciente, la glucosa de un paciente que llegó hasta 25 años post-diabetes tipo 2. Al pasar de los años, la glucosa, como el paciente consume mucha glucosa y siempre está en un estado hiperglicémico, la glucosa va a entrar, acuérdense, en cantidades iguales adentro de la célula beta pancreática. Entonces, ese exceso de glucosa va a hacer que se intoxique la célula beta pancreática, ¿ya? Y como se intoxica la célula beta, se puede morir o puede dejar de funcionar. Y si deja de funcionar, no va a poder producir suficiente insulina. Y si no produce suficiente insulina, al paciente cada vez que consumen glucosa, por el motivo que sea, se le va a disparar la curva. Y es por eso que yo he escuchado muchas veces que pacientes diabéticos dicen, oye, pero si yo me comí medio pan nomás, ¿por qué tengo la glucosa tan alta? No es el medio pan, es la historia que usted lleva hacia atrás, donde por desgracia sus células beta pancreáticas no han podido responder adecuadamente a glucosas anteriores y ahora simplemente el sistema colapsó. Entonces ahora ya con medio pan, usted ya tiene la hiperglicemia, ¿ya? Entonces, cuando antes podía comer 15 panes, estoy exagerando, 3 panes y no le daba hiperglicemia, ¿ya? Eh,
Y lo mismo pasa con contextos de glucosa, no sé, pues no pueden comer manzanas, por ejemplo, ni uvas, porque como son altamente ricos en glucosas o en fructosas, también les elevan de manera exagerada la glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la medida que pasan los años, el paciente tiene glucosas postprandiales muy grandes, tiene resistencia a la insulina, que es propia de su enfermedad, por lo tanto no puede producir estos pics de manera adecuada, aunque los produce, pero no son tan pronunciados como ustedes los ven, y tiene mortalidad de la célula beta pancreática. Entonces, en mi paciente diabético tipo 2, tengo que de alguna manera tratar de emular, aunque sea un poquito, esta curva, por último así, por último una curva así como grande nomás, de insulina, para asegurarme que tenga suficiente cantidad de insulina. Pero mis pacientes de M2 no necesitan regular esta curva basal de abajo, ¿ya? Porque ellos sí producen insulina, producen poco, pero producen, ¿ya? Entonces, en el contexto y en el entendido que la diabetes, tanto 1 como 2, es una deficiencia de insulina, ya sea porque produce menos a nivel pancreático, ¿ya? Por defecto de la secreción, o porque a nivel periférico no responde de manera adecuada, la lógica entonces sería adicionar insulina para asegurarnos de que el paciente no tenga trastornos de la glicemia y que los trastornos de la glicemia no lleven al daño crónico, donde el daño crónico más común es la insuficiencia o disfunción vascular, ¿ya? Produciendo daño óptico, daño renal, daño nervioso, a nivel del corazón, periférico, y también en la cicatrización y en la aparición de cuadros hemorrágicos, ¿ya? Entonces, para evitar eso, lo mejor es regular la glicemia. ¿Cómo regulamos la glicemia? Esta hiperglicemia. Primero, en el caso de los diabetes tipo 2, de forma oral, ¿cierto? Con la glinclamida o la metformina, y si no, con la insulina, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea, en Chile, cuando nosotros empezamos a tratar a los pacientes con diabetes, lo que se observa es que aproximadamente el 80% de los pacientes responden mal al tratamiento. Y no responden mal porque el tratamiento sea malo, sino que responden mal porque no siguen la dieta adecuada, no consumen de manera adecuada los medicamentos y terminan consumiendo insulina tarde o temprano. Entonces, ustedes se van a topar con un porcentaje alto de pacientes que van a estar consumiendo entonces insulina cuando han sido diabéticos de larga data, ¿ya? Vamos con la insulina entonces. La insulina como fármaco es un fármaco que se inyecta, ya no existe en formato oral en Chile, y corresponde a la familia de los hipoglicemiantes. Por lo tanto, su efecto adverso más importante es la hipoglicemia. La insulina como fármaco produce hipoglicemias tan graves que pueden llegar a producir la muerte, ¿ya? Por lo tanto, es importante el control adecuado del consumo de insulina, ¿ya? Por otra parte, como medicamento, en la actualidad, nosotros tenemos insulina de origen humano, ¿ya? Que se realiza por síntesis recombinante en bacterias E. coli, ¿ya? En lo que la gente llama transgénico, ya es súper correcto, así es, así se produce, y se produce insulina humana, es decir, se le posiciona el gen de la insulina humana en una bacteria para que produzca insulina humana como si fuera la de ella, ¿ya? Y también se producen modificaciones de la insulina humana de forma semisintética o también conocidas como humanizadas, ¿ya? En donde se les modifica algún aminoácido para cambiar las características de la insulina. En la antigüedad se utilizaba páncreas, un macerado de páncreas porcino. Ese era el uso ya que no existían las tecnologías que tenemos ahora de DNA con recombinante. En la actualidad todavía existen insulinas porcinas, pero en realidad nosotros no tenemos acceso a esas en Chile, así que no son necesarios explicarlas, ¿ya? En Chile lo que más se usa es la insulina humanizada, en Escherichia coli, o las semisintéticas, las cuales yo les cambié algún aminoácido, ¿ya? Eh, Vamos entonces con las insulinas. Dentro de la insulina nos vamos a encontrar con 4 tipos diferentes de insulinas: las insulinas de acción rápida o ultra rápida, las de acción corta, ya, o regulares, las de acción intermedias o NPH, y las de acción prolongadas o muy prolongadas. Dentro de las de acción rápida o muy rápida tenemos estas 3: Aspart, Lispro y Glulicina. Su nombre hace referencia a cómo se cambia el aminoácido. Por ejemplo, cambió una lisina por una prolina, cambió un aspartato, no me sé el nombre, un ácido glutámico por una lisina, etc. Ese solo, el nombre se hace referencia solo al aminoácido que se cambió, ¿ya? Estas ultra rápidas tienen este pic que está aquí, ¿ya? Que ustedes ven en la línea negra. Por lo tanto, emulan muy bien la salida de la insulina postprandial, ¿ya?
Después tenemos las de acción corta o regular, que son las azules, que si ustedes ven, también tiene un pic, pero el pic es un poquito más chato y más largo en el tiempo. Ya producen más insulina para que el paciente la tenga disponible en sistémica. Después tenemos la intermedia, que produce un sistema que es más chato todavía, pero asegura casi 18 horas de insulina en el paciente, de hecho 12 horas seguras. Y después tenemos la de acción prolongada, que son las últimas dos, que es la Determin, la verde, y la Glargina, que es la ultra larga o ultra prolongada, y que en realidad no producen PIC, sino que producen o más bien emulan el basal, ¿ya? Bueno, aquí está la lista para que ustedes después, si quieren, la ven de cuánto dura cada una de ellas, y también comentarles que hay mezclas. Por ejemplo, los pacientes tienen plumas donde hay NPH, que era esta, la intermedia, con una ultra rápida, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la finalidad de eso? Que el paciente, por ejemplo, que es diabético tipo 1, tenga el ultra rápido para el consumo prandial, pero después la NPH le sirve para cualquier picoteo durante el día, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos ahora a mostrarlas. ¿Cómo vienen las insulinas? Las insulinas vienen en estas ampollas que están aquí, ¿ya? Que son inyectables y casi todas, o la gran mayoría, son intradérmicas, ¿ya? Son, o subdérmicas también, ¿ya? No existen intramusculares. Existe solo una que se puede inyectar intramuscular, pero no se recomienda. Y también tenemos a la insulina regular que se puede administrar intravenosa. La gran mayoría de ellas, por ejemplo, la Lispro, la NPH, las lentas, etcétera, tienen que ser subdérmicas, ¿ya? O sea, en el fondo la forma de utilización y la administración es intradérmica subdérmica, ¿ya? Vamos a ver algunas. De acción muy rápida. Lispro, la Aspart, la glulicina. También está la insulina inhalada humana, pero que en Chile no se vende, ¿ya? Y no se vende no porque tengamos algún problema asociado a ella, sino que netamente es muy, muy, muy cara, ¿ya? Una de las empresas que la vende es Pfizer, en Argentina se vende, y el mes de tratamiento cuesta aproximadamente 75, 80 mil pesos. ¿Cuál es la idea? Que el paciente aspire la insulina y mediante metabolismo pulmonar se transforma en insulina funcional, ¿ya? Es más cómodo porque impide la inyección, pero al no haber una masa crítica, la empresa en realidad no le conviene económicamente venderla en Chile, y es por eso que no la tenemos, ¿ya? Pero sí tenemos las otras 3 inyecciones. ¿Cuál es la idea de estas de acción larga? Reemplazar el pic prandial, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas empiezan súper rápido. Si uno da, por ejemplo, la Lispro, a los 15 minutos post-administración, el paciente ya está empezando a iniciar el pic. Y por lo tanto va a emular este pic que yo les decía al principio después del consumo de alimentos, ¿ya? Lo importante es que si el paciente se inyecta la Lispro, a los 15 minutos tiene que ingerir alimento, porque si no lo ingiere va a ser una hipoglicemia importante, ¿ya? ¿Para qué se utilizan? Para evitar los trastornos hipoglicémicos posterior al consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque las otras inyecciones, como son más anchitas en su curva, pueden generar hipoglicemias posterior a la ingesta de alimentos. En cambio, estas drogas, las ultra rápidas, como producen el pic y es cortito, el paciente tiene todo este espacio de tiempo, todo el que ustedes ven abajo de la curva, para poder alimentarse tranquilo, ¿ya? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? De que pueden estar alimentándose aproximadamente hasta 1 hora se pueden demorar en consumir alimentos, considerando eso sí que hay que inyectarse aproximadamente unos 15 minutos antes de la ingesta. Y que en el caso de que el paciente se demore un poquito más, puede estar hasta 5 horas y haber picoteado alguna cosita chica, eso sí, o sea, no con un alimento grande, ¿ya? Y por lo tanto emula muy bien a los pics postprandiales, ¿ya? No les voy a hacer más énfasis en esto porque en realidad ustedes no van a andar inyectando insulina, ¿ya? Tenemos las 3. Son todas muy parecidas, ¿ya? Son 15 minutos, 1 hora aprox de alimentación, 10-15 minutos, 1 hora, entre 1 hora y 4 horas de PICS, etcétera, ¿ya? Pero son todas muy parecidas y todas cumplen la misma función. Después tenemos el siguiente grupo, que es de las insulinas de acción corta, también conocida como insulina regular, y también les menciono yo que son conocidas como insulinas humanas o insulinas cristalinas, ¿ya? Y esta insulina es la que se utiliza mucho en urgencias, por 2 motivos importantes. Primero, porque es muy soluble, ya es soluble en zinc. Por lo tanto, si bien cuando uno toma como el vial,
tiene como una nubecita blanca en el fondo, basta que uno lo agite suavemente unas 3 o 4 veces para que se solubilice toda la solución. Y esto es importante porque al ser soluble yo la puedo administrar de manera intravenosa, ¿ya? Y eso me permite tratar las urgencias hiperglicémicas en los hospitales, pero también me permite mantener un nivel de control glicémico cuando tengo que hacer cirugías muy largas, ¿ya? Porque no voy a estar, necesito que el paciente esté inconsciente o que el paciente no degluta, o sea, que no ocupe la boca. Entonces, ahí me va a permitir que por vía intravenosa, por goteo continuo, yo esté administrando la insulina que el paciente necesita para mantener los niveles de glicemia, ¿ya? ¿Se puede inyectar intramuscular? Sí, se puede. ¿Se debe? No, no se debe, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vía intramuscular, si ustedes se acuerdan de las primeras clases de este semestre, yo les había dicho que la vía intramuscular es muy errática, o sea, uno no sabe cuánto se absorbe de manera oficial en el organismo en el paciente. Y si yo no sé cuánta insulina va a absorber, yo no puedo saber cuánto ingiero de alimento. Y si el paciente no sabe cuánto ingiero de alimento, puede hacer hiperglicemia o hipoglicemias, post-administración intramuscular. Entonces, en general, se prefiere no hacer. Y es muy raro que se haga. De hecho, esta insulina solo se administra intramuscular cuando la persona está en una situación muy grave donde no hay servicios de salud cerca, ya donde él tiene que autoinyectarse. Y en esos casos se puede administrar intramuscular. Pero si no, no se hace, ¿ya? Y recordar entonces que esta es la única que se administra intravenosa. Entonces, ¿por qué es la más utilizada? Porque se inyecta a nivel intravenoso y porque es soluble, porque me permite utilizarla de manera adecuada en los trastornos, o sea, en las situaciones quirúrgicas donde necesito controlar la glicemia del paciente. Pero además tiene la gracia de que si uno va a su curvita, produce un pequeño pic y produce una montañita que es bien larga, ¿ya? El pic se produce aproximadamente a los 30 minutos. Eso quiere decir de que cuando uno le pone la inyección o bien lo pone en el suerito, uno tiene que considerar y contar 30 minutos antes de que el paciente ingiera alimentos. Después de que el paciente ingiere alimentos, este pic que va a estar aquí altito, como por aquí, es de aproximadamente 3 horas. Así que lo que uno puede hacer es preparar al paciente, por ejemplo, para una cirugía durante esas 3 horas. Porque el paciente no va a necesitar seguir ingiriendo alimentos y va a mantener los niveles de insulina de manera regular, ¿ya? Y la duración del efecto puede ser hasta de 8 horas, que aquí cuando ya se pierde el efecto. Entonces le da un tiempo suficiente a nivel hospitalario para poder mantener al paciente con los niveles de glucosa y de insulina de manera regular. De hecho, a nivel hospitalario, generalmente lo que se hace es que se inyectan 3 dosis durante el día y cada una de esas dosis corresponde con el ingreso de alimento al paciente, ¿ya? También se puede administrar subcutánea por si acaso a nivel ambulatorio, pero a nivel ambulatorio es más segura las de vida media ultra corta, o sea, las primeras, ¿ya? Después tenemos a la NPH, que está acá, ¿ya? La humulina NPH. Esta también tenía la misma curva anterior, pero era más larga todavía y era más chatita. No como las otras que eran así, o la cristalina que es así, ¿ya? Entonces, es más larga la vida, está más tiempo en el cuerpo del paciente, pero tiene menos pic. Y al tener menos pic, en general, no se utiliza para emular la acción postprandial, sino que más bien se utiliza para asegurar que el paciente tenga suficiente cantidad de insulina dando vuelta. Por lo tanto, en general, la NPH se utiliza en pacientes diabéticos tipo 2, donde el paciente produce insulina, produce sus pics, pero durante el día no produce suficiente para todos los consumos de ingesta de alimento intermedio. Y lo que se hace es que se administra 2 veces al día, debido a que su pic aproximado dura más o menos unas 12 horas. Entonces, puede ser un poquito más, hasta 18 horas. Entonces, como es 12 horas, se administra una vez en la noche para asegurar que se regule la glicemia en la noche. Y después, pasado 12 horas, por ejemplo, 8 de la mañana, se vuelve a administrar para asegurar que haya glicemia adecuada del paciente durante la ingesta de alimentos en el día, ¿ya? Ahora, otra cosa importante es que este medicamento se tarda en hacer efecto aproximadamente 1 hora. Por eso es que no es bueno para los pics prandiales, porque el paciente en el fondo tiene que estar casi mirando el reloj para saber si se cumplió o no el tiempo mínimo para poder consumir alimentos, ¿ya? Entonces es más útil en pacientes de M tipo 2, porque en el de M tipo 1 ellos necesitan una regulación fina del postprandial. Y finalmente los de acción prolongada, aquí tienen un ejemplo de la glargina, lo que hacen es que tienen un inicio de 1 hora, hora y media, lo que se demora en el fondo en llegar a su máximo, pero no producen picos. O sea, en ningún momento emulan la postprandial. Sí permiten que haya insulina durante aproximadamente 24 horas, o no sé si está la otra, o más de 24 horas, ya en el caso de la de Termil, aproximadamente, lo cual genera que el paciente tenga siempre insulina basal.
Entonces, en este caso se utiliza para generar la insulina basal en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Ya? Y si uno va, me voy a ver acá, me voy a demorar un poquito, espérenme un segundo, después me devuelvo. Si uno va a la terapia que sus pacientes están recibiendo, si el paciente es diabético tipo 2, lo más probable es que tenga esto, una inyección de NPH, después a medianoche otra inyección de NPH, y al final lo que uno va a observar entonces es que el paciente tiene estas dos curvitas, ¿ya? Si el paciente es diabético tipo 1, puede que esté recibiendo estas curvitas que ustedes ven abajo. Por cada ingesta grande de alimentos, una ultra rápida, una Lispro, y para mantener niveles basales, dos NPH, ¿ya? Si el paciente ingiere 4 alimentos al día, 4 Lispros, pero se mantienen las dos basales de NPH, ¿ya? También está la alternativa que en lugar de la NPH tenga una glargina para hacer el nivel basal, que es lo que está acá, ¿ya? Se puede meter una glargina. Ahora, si el paciente no tolera las ultra rápidas o está hospitalizado, se cambia la Lispro por una rápida, ¿ya? Por una de estas humanizadas, ¿ya? Y las rápidas se van a administrar tantas veces también como el paciente consuma alimento, mientras no se solapen entre ellas, ¿ya? Mientras no estén en el fondo una sobre la otra. Me devuelvo ahora sí. Entonces, ¿cuáles son los usos? Por la vía subcutánea se utilizan para la terapia de los pacientes insulinodependientes, pero también para los diabéticos tipo 2. En realidad para cualquiera que no controle de manera adecuada, con dieta o con hipoglicemiantes orales, la situación pancreática, la diabetes gestacional o los trastornos diabéticos, ya generales. Y este medicamento además se utiliza para controlar la cetoacidosis diabética en urgencias, particularmente la intravenosa, ¿ya? Y también para los pacientes que llegan a coma hiperglicémico, ¿ya? Y, como les decía yo, es muy útil para la terapia perioperatoria. Entonces tenemos que pensar que el uso real y mayoritario es subcutáneo, que es el ambulatorio, que es el que ustedes van a recibir en la mayoría de los pacientes en su consulta, pero que también nosotros podemos utilizarla como apoyo perioperatorio en cirugías muy largas donde necesito controlar la glicemia de manera adecuada en mi paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de insulina? El más común y lógico es la hipoglicemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede que el paciente se administre más dosis de la que la requiere, o bien que consuma menos carbohidratos del que requiere, o bien que el paciente haga ejercicio. Basta con que el paciente haga ejercicio para que eso genere un mayor gasto glicémico y por lo tanto el paciente haga hipoglicemia. Entonces ellos saben que tienen que controlar los índices glicémicos de manera muy, muy, muy fina, ¿ya? ¿Cómo se ve la hipoglicemia en sus pacientes? Está taquicárdico, está confuso, está con vértigo, está con temblor, está con trastornos de la sudoración, está con visión borrosa y en el peor de los casos puede entrar a convulsionar, ¿ya? También el uso de insulina con los años produce reacciones de hipersensibilidad, respuesta inmunológica, y se ha visto que los pacientes crónicos, estoy hablando de niños que empezaron como a los 6 años, por ejemplo, a utilizarla, después de muchos, muchos años empiezan a producir lo que se conoce como resistencia inmunológica por producción de anticuerpos tipo IgG antiinsulina, ¿ya? Y es por eso que si los pacientes pueden partir con un tipo de insulina, pero con los años van a tener que cambiar el tipo de insulina, producto de que la respuesta inmunológica va a impedir que utilicen las que usaban al principio. Si por ejemplo el paciente usaba solo Lispro, después de unos 15 años ya no va a poder usar más Lispro. En algunos casos más graves, incluso cada 2 años, hay que estar haciendo reseteo de las insulinas y haciéndoles nuevas. Y lo otro es que el uso crónico va a producir trastornos distróficos, como son subcutáneos a nivel de la capa dérmica y lipídica de la piel, ¿ya? Y van a producir lipodistrofia, que es lo que ustedes ven acá, que es como un ensanchamiento de la zona dérmica, de la grasita, pero también pueden producir lipoatrofia, que es una pérdida de la capa de la grasa, ¿ya? Y esto se debe a que la insulina es un factor de crecimiento, o sea, que en el fondo aquí es la zona donde está produciéndose la insulina, está produciéndose factores de crecimiento que están estimulando el gasto, en el caso de la lipoatrofia, o la aparición de microtumoraciones en el caso de la distrofia, ¿ya? Y lo otro es que muchos de nuestros pacientes o sea, de sus pacientes van a estar usando una bomba de insulina y por lo tanto van a tener una ulceración en la zona del pinchazo, ya que se pinchan múltiples veces durante el día y eso a su vez durante meses y semanas. Y muchos pacientes, generalmente los más chiquititos, no se cambian la bomba y como no se cambian, o los adolescentes no se cambian la bomba, además va a aparecer esto, necrosis del tejido, sangrado, etc.
¿ya? Que se relaciona en el fondo directamente con la bomba como tal. De hecho, se recomienda que cada 1 o 2 semanas el paciente se cambie la zona en la cual tiene puesta la bomba, pero como no hay mucho espacio en el estómago, finalmente va a recaer en volver a ponerla en el mismo lugar. Si ustedes se fijan ahí, la había puesto ahí, la había puesto ahí, la había puesto ahí, la había puesto ahí, ahí, ahí. Y al final están todas juntas, entonces finalmente se va a producir daño dérmico. Pero eso se soluciona rotando la zona de inyección, ya moviéndola por las diferentes partes del cuerpo. Y eso, chicos, para no interrumpirlos. Ya, entonces, en el mismo contexto de la endocrinología, lo que vamos a ver ahora es farmacología que afecta y modifica la función tiroidea o bien la función de las hormonas tiroides a nivel periférico, ¿ya? En ese contexto, y solo a modo de resumen, para que después me entiendan de qué estoy hablando, comentarles que nosotros tenemos a nivel de nuestra glándula tiroides, las células conocidas como tirocitos, que ellos secretan una sustancia que es conocida como coloide, que es donde finalmente se arman las hormonas tiroideas, ¿ya? Para que se armen las hormonas tiroideas se requiere tener yoduro, el yoduro se adquiere desde la dieta, ¿ya? Y la única célula que recibe yoduro en todo nuestro organismo es el tirocito, ¿ya? Este yoduro es ingresado por un cotransportador sodio-yoduro y como el yoduro es relativamente tóxico, es tomado rápidamente por una proteína que es conocida como pendrina para pasarlo desde la zona vasolateral a la zona del coloide, ya el yoduro, y así evitar que este produzca algún daño al tirocito. Por lo tanto, cuando hay niveles muy altos de yoduro, esta maquinaria se ve inhibida, ¿ya? Y eso también es una teoría por la cual se hacen tratamientos con dosis altas de yoduro. La pendrina entrega el yoduro a una enzima que es conocida como tiroperoxidasa, que es esencial para la producción de las hormonas, y la tiroperoxidasa lo que hace es que pone el yoduro en las colitas de tirosina de otra proteína que es la tiroglobulina, ¿ya? La tiroglobulina entonces va llenando sus colitas con yoduro. Si pone una colita con un yoduro, se va a llamar monoyodotironina. Si tiene 2 yodos, diyodotironina. Si tiene 3 yodos, triyodotironina. Si tiene 4, tetrayodotironina. Las hormonas que son funcionales son la T3 y la T4, pero al final la T3 y la T4 se forman por la unión de un mono más un di, que eso produce 3, o de 2 di, que eso produce 4, ¿ya? Cuando llega la señal de la hormona tiroestimulante, cuando llega la señal de la hormona tiroestimulante acá al tirocito, significa que ustedes tienen que, o todos nosotros tenemos que, en el fondo, liberar T3 y T4. Entonces, cuando llega la señal, el coloide es absorbido por el tirocito y es entrado a un fagolisosoma para que se corten las estructuras. Entonces, las mono o ditironina son devueltas al coloide porque no tienen función fisiológica y las 3 y tetra, o sea, la T3 y la T4 son liberadas al medio, ¿ya? Mientras mayor sea la señalización, mayor va a ser la absorción de estos componentes coloidales y más T3 y T4 va a salir al medio. Pero recordar que la T3 y la T4 se forma por acción del yoduro, del monoyoduro o del diyoduro, ¿ya? Otra cosa importante es que por una cuestión de lógica es más probable, de azar también, es más probable que haya T4, ¿ya? Por lo tanto, la relación es 70 a 30. Uy, no sé qué le pasa a mi, a mi lápiz. Es de 70 a 30 de T4 a T3. O sea, nosotros siempre vamos a tener más T4 que T3. Esto también es importante, ya tiene una lógica. Ocurre que la T4 es menos sensible a nivel periférico y la T4 se convierte a T3. Entonces, como la T3 es muy sensible, produce una respuesta metabólica muy fuerte. Por lo tanto, es importante que no haya mucho T3, salvo el necesario en el sitio de acción de la hormona. Pero sí podemos tener harto T4 para tenerla como almacén para producir T3, ¿ya? Ahora, a nivel periférico, la T4, que ustedes se fijan acá está la T4, porque tiene 1, 2, 3 y 4, ¿ya? La T4 a nivel periférico es tomada por unas enzimas que se conocen como desyodasas, y tenemos 3 tipos de desyodasas, pero 2 son más esenciales. Las desyodasas lo que van a hacer es que van a desyodar uno de estas yodos, o sea, van a retirar uno. Y por lo tanto, en vez de tener 4, vamos a tener 3. Y van a formar entonces la T3, ¿ya? La desyodasa tipo 1 es la encargada de formar T3 a nivel periférico. Entonces, si un tejido, por ejemplo, requiere más T3,
va a producir desyodasa, y al producir desyodasa, la T4 se va a convertir a T3, y en ese sitio donde se produjo esta reacción va a aumentar los niveles de T3 y la actividad metabólica. Esto sirve para que no tengamos por todas partes niveles altos de T3, sino que solo los sitios de interés, ¿ya? Pero también tenemos una desyodasa tipo 2, que es la que está acá, que lo que hace es que también desyoda, pero desyoda en una posición incorrecta. Y como desyoda en una posición incorrecta, produce lo que se conoce como T3 reversa, que es una T3 que no sirve. Y esta T3 se utiliza para inhibir el sistema. Cuando nosotros queremos bajar la actividad metabólica, producimos desyodasas tipo 2, ¿ya? Y así en el fondo podemos bloquear una actividad metabólica en algún tejido de interés, algún tejido que no necesite la T3. Tenemos una desyodasa tipo 3 que está a nivel del hipotálamo y la hipófisis, que lo que hace es censar cuánto T3 y cuánto T4 hay para que el hipotálamo active o no el feedback negativo hormonal, o sea, la producción de las hormonas que son estimulantes de la función tiroidea, ¿ya? Por eso la T3 es importante, pero solo como regulador. Entonces, ahora sí, con esta información que era como básica para que me entendieran la medicación, vamos con la farmacología del hipo e hipertiroidismo. Vamos a partir con esto, con el hipotiroidismo, ¿ya? ¿Cómo se trata el hipotiroidismo? Todos los hipotiroidismos diagnosticados o sospecha de hipotiroidismo se tratan con un solo medicamento, que es la levotiroxina. La levotiroxina es en el antiómero levo, ¿ya?, de la T4, o sea, es un LT4. Se da el LT4 porque el T4 es altamente sensible a las enzimas gástricas. Entonces, si nosotros diéramos T4 o levotiroxina, se degradaría en nuestro estómago y no ingresaría a nuestro nivel, a nivel sistémico, pero además se convertiría a nivel del estómago, el T4 se convertiría en T3 y hiperestimularía la función gástrica, ya porque el T3 es estimulador metabólico. Por lo tanto, tendríamos mucha función gástrica y cero función sistémica. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que se da el enantiómero L, y el enantiómero L es convertido funcionalmente a nivel sistémico en la levotiroxina, ¿ya? Y es convertido por las mismas desyodasas, o sea que en el fondo las desyodasas convierten el L en T3 en los tejidos de interés, ¿ya? Como es un solo medicamento, es importante, y no existe otra opción medicamentosa, es importante que el paciente reciba la dosis adecuada de levotiroxina, ¿ya? Y generalmente uno dice que un paciente requiere entre 1.6 a 1.7 microgramos por kilogramo día, ese es como el ideal, ¿ya? Otra cosa importante es que para que uno diga que el paciente está bien en su condición hipotiroidea al tomar este medicamento, uno tiene que monitorear los niveles tiroestimulantes, o sea, la TSH, para saber si estos se normalizaron. Un paciente hipotiroideo tiene los niveles de TSH muy altos, porque en el fondo el cuerpo está diciendo que no produce suficientes hormonas y hay que estimular, y la estimulación es una activación de la tiroestimulante, ¿ya? El paciente normaliza los niveles de TSH aproximadamente entre las 4 o las 8 semanas. Otra cosa importante es que la levotiroxina tiene una vida media de cerca de 7 días. Por lo tanto, el paciente, si bien la toma todos los días para siempre mantener un nivel de T3 y T4, la verdad es que si al paciente se le olvida por ese motivo una levotiroxina, no pasa absolutamente nada malo, ¿ya? Se le puede olvidar 2 días y no pasa absolutamente nada malo porque tiene suficiente circulante en el organismo. Sí es importante que el paciente, como es crónico, ya que los pacientes que toman levotiroxina lo toman de por vida, lo tomen igual todos los días, porque es mejor que tenga una pequeña cantidad y que la orine, o sea, que la excrete, a que no tenga y por lo tanto tenga deficiencias metabólicas, ¿ya? Otra cosa importante a considerar es que nosotros tenemos una patología que se conoce como hipotiroidismo congénito, en donde los niños nacen con una deficiencia de la glándula tiroidea, ¿ya? Y por lo tanto, al minuto de nacer, ellos ya no tienen T3 y T4, ya que la T3 y T4 se la aportaba la madre. Eso significa que en el minuto del nacimiento, en que inmediatamente hay que restablecer las funciones tiroideas de la hormona en el fondo. Y para eso entonces uno tiene que dar una concentración que sea tolerable por el menor. Y si ustedes se fijan, en estos chiquititos, al neonato, se le da una dosis de 10 a 15 microgramos por kilogramo, que es una dosis que es 10 veces más la que se da en un adulto.
¿Por qué se da esta dosis tan alta? Porque resulta que la hormona tiroidea es importante para el desarrollo del sistema nervioso central, para el sistema de todo lo que está relacionado con el desarrollo óseo y dérmico, y por lo tanto la sobrecarga, la cantidad de hormona tiroidea que requiere el recién nacido es 10 o 20 veces más alta que la que requiere un adulto que ya no tiene tasa de recambio metabólico tan grande, ¿ya? Es importante que en el pequeño se les administre una pequeña dosis al principio para que lo vaya tolerando de a poco hasta llegar a dosis muy altas, ¿ya? Para que así haya un desarrollo mental adecuado. Otra cosa importante de entender es que estos niños, o sea, en realidad todos los que toman levotiroxina lo van a tomar de por vida, porque es un medicamento que en el fondo reemplaza la función tiroidea, ya es una terapia de reemplazo. Otra cosa también importante es que si uno va a buscar los medicamentos que venden con levotiroxina, no hay muchas marcas, los más comunes son Eutirox, que es el que se entrega en el consultorio, Novotiral y T4-Vago. También existe un formato hospitalario que viene con T3 y T4 cuando nosotros necesitamos aumentar groseramente, o sea, en grandes concentraciones los niveles de T3, pero en general no se utiliza a nivel ambulatorio. Lo otro importante es que estos medicamentos, particularmente el Eutirox, que es el que más van a ver ustedes, viene en formato de 25, 50, 75, 100, 125, 150 y 200 miligramos. Viene de 25 en 25. ¿Por qué viene tantos formatos? Porque la verdad es que cada paciente es único y cada uno va a necesitar una dosis diferente de levotiroxina. Entonces lo ideal es que uno parta con la dosis más baja y vaya ensayando con el paciente hasta lograr lo que él realmente requiere y necesita para su función metabólica particular, ¿ya? Y hay pacientes donde por razones médicas la tolerancia a la actividad de la levotiroxina es menor. Por ejemplo, los pacientes con función, trastornos coronarios o los pacientes que tienen hipofunción tiroidea. Por ejemplo, las personas que se les sometió a una cirugía y se les quitó la glándula tiroides, ellos están muy sensibles, entonces se les tiene que dar dosis muy bajitas, por ejemplo, la mitad de esto, 12,5 o incluso menos, para que de a poco su organismo se vaya acostumbrando a una función tiroidea normal, ¿ya? ¿Cuáles son las dosis recomendadas? Lo que más se van a topar ustedes en la clínica es con esto, las terapias de sustitución en el adulto y las terapias de sustitución en el niño. En el niño, los niños consumen aproximadamente media pastilla de mínima, o sea, 12,5 gramos, máximo 50 gramos, ¿ya? Y a medida que van creciendo, se les va aumentando la dosis, pero porque aumentan de peso, ¿ya? No porque necesiten más. Y en el caso de los adultos, lo más común que se observa son 50 miligramos y 100 miligramos, ¿ya? Oficialmente, en la mayoría de los servicios de salud se vende de 100. Entonces, además, los pobres pacientes tienen que partirla en 4, o en 2, o en 3, etcétera, ahí para poder achuntarle a la dosis que ellos necesitan, ¿ya? Ojo que hay pacientes que llegan a necesitar hasta 300 miligramos, particularmente los pacientes con cáncer tiroideo, ¿ya? Donde no puedo administrar la levotiroxina es en los pacientes con intoxicación por hormonas tiroideas, o sea, pacientes que tienen trastornos hipertiroideos. No se puede administrar tampoco y se debe retirar rápidamente en el infarto agudo del miocardio, porque la levotiroxina, la T3, particularmente la T3 más que la T4, porque es más sensible, la T3 produce estallido respiratorio, ya cuando están en dosis altas. Como en el infarto agudo del miocardio no tenemos oxígeno producto de la isquemia, el estallido respiratorio va a producir mucho más daño a nivel celular y eso va a generar muerte, ya necrosis celular. Y eso va a generar que sea más difícil todavía recobrar el tejido cardíaco, ¿ya? Y en los pacientes con insuficiencia suprarrenal, porque están sensibilizados a la función metabólica. La insuficiencia suprarrenal produce trastornos metabólicos graves y por lo tanto el paciente no está en buenas condiciones para poder tratar ese trastorno, entonces hay que partir con dosis muy chiquititas, más chiquititas incluso que la terapia de sustitución de los niños. Y generalmente primero se corrige la insuficiencia con corticoides y después se da la hormona tiroidea. Y en el caso del infarto, se retira la hormona tiroidea, la levotiroxina se retira inmediatamente, no se le sigue dando al paciente. En el caso particular del embarazo, para que haya viabilidad gestacional, se requiere un nivel mínimo de tiroxina, de T3 y de T4. Por lo tanto, para que el embarazo siga o prosiga, no se puede retirar la medicación, ya que si uno la retira es abortifaciente. Por lo tanto, lo que se recomienda es que se vaya a la paciente, no se le hagan cambios bruscos, no se le retire la medicación y que en realidad se le vaya bajando la dosis para no producir tampoco trastornos a nivel fetal,
No es teratogénica, pero sí produce trastorno en el desarrollo de la glándula tiroides. Por lo tanto, lo ideal es que la paciente tome la mínima dosis posible, pero que consuma, ¿ya? Porque si no consume, como les decía yo, se va a producir aborto. Eso porque es un solo medicamento, así que no necesito explicarles nada más de la levotiroxina, solo que la conozcan. ¿Ya? Los pacientes que toman, me voy a devolver un segundo, los pacientes que toman levotiroxina en general son pacientes súper estabilizados, que llevan meses de tratamiento, así que a ustedes no les afecta en ninguna función en el fondo en su trabajo al paciente que lo consume. Sí es importante saberlo para evaluar la administración de otra medicación o si hay que hacer exámenes previos para ver cómo está la función tiroidea, pero en general no debería afectarles en nada. Ya como les digo yo, son pacientes de tratamientos crónicos, así que solo para que ustedes sepan que está tomando el medicamento. Diferente es si el paciente tiene hipertiroidismo, ¿ya? Porque aquí se nos complica un poco la escena. En los pacientes con hipertiroidismo, como el hipertiroidismo es tan grave como el hipo, pero la aparición de urgencias es más común, la hipertiroidismo se detecta más rápido, ¿ya? Para tratar el hipertiroidismo tenemos tres opciones: el uso de fármacos, que lo vamos a ver ahora, el uso de yodo radioactivo y la cirugía de ablación, es decir, retirar la glándula, ¿ya? La cirugía de ablación, si bien es la más segura porque se acaba el hipertiroidismo, tiene el problema de que al sacar la glándula, el paciente queda hipotiroideo y por lo tanto queda tomando medicamentos de por vida. Entonces, en general se trata de evitar llegar a esa situación y tratar primero con las dos primeras opciones, ¿ya? En general, entonces se va a partir con esto, con fármacos antitiroideos, y se va a evaluar el desarrollo del paciente, donde se ha visto que aproximadamente a los 2 años el paciente remite, es decir, se mejora de la función hipertiroidea y por lo tanto sigue una vida normal, la mayoría de los pacientes. Si el paciente entre el año y los 2 años no logra remitir de manera adecuada, entonces se evalúa la posibilidad de utilizar yodo radioactivo si es que el paciente está en condiciones de poder ser sometido a radiación. Si no, entonces la cirugía de ablación. Y ahí es donde en el fondo se conversa realmente con el paciente qué es lo que el paciente busca finalmente del tratamiento del hipertiroidismo. ¿Cuáles son los fármacos con los cuales nos vamos a topar para el tratamiento del hipertiroidismo? Tenemos varios, pero hay un set que es el que ustedes van a ver de manera más común en la clínica, ¿ya? El set incluye una droga o un fármaco que disminuya la síntesis a nivel del tirocito. El más utilizado en Chile es un inhibidor de la peroxidasa, donde vamos a tener a la familia de las tiroureas, que la vemos en un segundo. Después, una droga que disminuya la liberación de las hormonas, o sea que disminuye la cantidad de hormona que se libera al medio, ¿ya? Lo más común es el uso aquí en Chile de ioduros, lo que les decía yo, como la pendrina, que es la hormona que mueve el yoduro dentro de la célula, se bloquea por el mismo yoduro, por el exceso de yoduro. Nosotros podemos bloquearla entonces administrando yoduro de manera externa. En este caso solo se recomienda cuando el paciente está en una exacerbación, ya si el paciente está realmente compensado con la droga de la primera familia, no es necesario dar un yoduro. Después tenemos que dar una droga que inhiba la conversión periférica, es decir, que impida que las desyodasas conviertan la T4 en la T3. Para eso se puede dar también una tiurea que tenga función doble, o se puede dar un beta bloqueante que impida la función adrenérgica de la T3, o se puede dar corticoides que impidan la función metabólica de la T3, ¿ya? Entonces tenemos esas drogas que ellos van a recibir. Veamos las que más importantes. Dentro de los tioureas, una de las más utilizadas es el propiltiouracilo. El propiltiouracilo lo que hace es que inhibe la peroxidasa de yoduro. Por lo tanto, la peroxidasa no puede transferir el yoduro a la tiroglobulina y por lo tanto no puede madurar la tiroglobulina, es decir, queda en monoyodo o diyodo y no puede quedar entre T3 y T4. Como no se puede formar T3 y T4, entonces no vamos a tener producción de hormona a nivel de la glándula tiroides o la producción va a ser muy, muy, muy baja, ¿ya? Entonces, si uno quiere inhibir la función de la glándula, lo mejor es utilizar propiltiouracilo.
¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, resulta que el propiltioracilo, o PTU, porque así se lo conoce en la clínica, como PTU, es altamente tóxico, ¿ya? Además de que es altamente teratogénico, produce, entre otras cosas, erupciones cutáneas, síndromes tipo urticarias, náuseas, vómitos, malestares generales, trastornos hepáticos, trastornos en el conteo de la línea blanca, etc. ¿Ya? Entonces son muy mal tolerados, pero producen un efecto positivo en el paciente hipertiroideo. Si el paciente no lo llega a tolerar, tenemos otro medicamento que también inhibe la síntesis de la peroxidasa, que es el metimazol, ¿ya? El metimazol inhibe la tiroperoxidasa y no actúa a nivel periférico, solo actúa a nivel de la glándula tiroidea, ¿ya? Y lo mismo que el anterior, impide la función o la maduración a T3 y T4. Se ha visto que el metimazol es 10 veces más potente que el PTU, ¿ya? Y como es más potente, se requiere menos dosis, y al requerirse menos dosis, se producen menos efectos adversos. Y los efectos adversos reportados son dolor osteomuscular y hepatotoxicidad. Una cosa súper importante es no confundir al metimazol, que es un antitiroideo, con el metamizol, que es un AINES, ya que son medicamentos totalmente diferentes, ¿ya? Para que no haya ahí dificultad en el entendimiento, ¿ya? Si el metimazol es más efectivo y más seguro que el propiltiuracilo, entonces, ¿por qué la gente usa propiltiuracilo o por qué se recomienda el uso de propiltiuracilo? Porque resulta que, nos dice acá, porque resulta que el propiltiuracilo es inhibidor de las desiodasas periféricas. Entonces, además de impedir la producción de T3 y T4 en la glándula, va a impedir la producción de T3 a partir del T4 a nivel periférico, disminuyendo la función del T3. Por lo tanto, cuando los pacientes están muy agravados, porque tienen mucho T4 y T3 periférico, se recomienda partir con el propiltiuracilo. Como es más tóxico, se utiliza poco tiempo, pero en buena concentración, digamos, para inhibir la función periférica, y después se comienza a tratar el paciente con metimazol para que quede 1 o 2 años con el tratamiento de metimazol, ¿ya? Ahora, esto no es lo único que se da. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que además había que dar una droga para tratar los efectos periféricos? ¿Ya? Entonces, junto con el tratamiento del metimazol como acción antitiroidea, lo que se da en la mayoría de los pacientes es propanolol, que es lo mejor porque es el más seguro de las familias. El propanolol estaba en la familia de los fármacos que son para el tratamiento de la presión arterial y corresponde a un bloqueante adrenérgico inespecífico, ya un beta bloqueante. Resulta que la hormona T3 es activadora potente de la función adrenérgica, ¿ya? Tan potente que un paciente puede llegar a morir incluso por una arritmia, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es disminuir la función adrenérgica del paciente y la mejor manera de disminuirla es controlar la función cardiovascular, porque esa es la más grave. Y resulta que el propanolol, al ser inespecífico y a ser beta bloqueante, va a controlar mucho mejor la función cardiovascular de mi paciente, incluso llegar a inhibirla, la hiperestimulación por parte de la hormona T3. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el propanolol? Bueno, como es un bloqueante, impide la acción de la adrenalina, ¿ya? Y por lo tanto bloquea la hiperactividad simpática. Y eso genera que disminuya la frecuencia cardíaca, que disminuya el gasto cardíaco y que mejoren las arritmias, lo cual permite que el paciente controle mejor los síntomas hipertiroideos, ¿ya? Y eso hace que el paciente en el fondo pueda mantenerse en tratamiento por más tiempo con el metimazol y así lograr la normalización de la función tiroidea y no tener que llegar a la ablación, que era la cirugía, ¿ya? Ahora, tenemos algunas consideraciones. Eso era en un paciente ambulatorio. Pero ¿qué pasa si el paciente estando en consulta llega un momento donde tiene un estallido tirotóxico, ya aumenta los niveles de T3 a niveles tales que no puede ser tolerado por el sistema cardiovascular? El paciente va a llegar a no va a llegar, va a estar de normal a un estado de inconsciencia, va a estar hipertérmico, va a estar convulsivo, va a estar con trastornos cardiovasculares graves y por lo tanto hay que llevar a la urgencia. Entonces, en la urgencia lo que se hace es que, lo mismo que lo anterior que les mencionaba yo, se detiene la síntesis con un fármaco, se detiene la conversión con otro fármaco y se controla la función adrenérgica.
Entonces, ¿qué es lo que se da en urgencia? Apenas entra el paciente con una crisis tirotóxica, lo primero que se da en realidad es propanolol, ¿ya? Se le parte dando una dosis de propanolol para poder estabilizar la función cardiovascular y se da dosis altas para asegurarnos que estoy beta bloqueando. Después de que hago eso, que puse la vía con propanolol, entonces se procede a detener la síntesis y se evalúa si el paciente puede deglutir o no. Si el paciente puede deglutir, lo ideal es dar propiltiouracilo, ya porque es el más potente. Si el paciente está consciente y la verdad es que el trastorno tirotóxico no es tan grave, lo ideal es utilizar metimazol, ¿ya? En realidad se van a utilizar los dos, pero hay que como decidir un poco cuál es lo que se puede usar. Lo otro es que la PTU se puede utilizar por sonda nasogástrica, ¿ya? En el caso de la paciente embarazada, se prefiere el metimazol por el nivel de seguridad. Y en el caso de la paciente embarazada también, ellas no pueden tomar propanolol por el daño que el propanolol produce al feto y por lo tanto se cambia el propanolol por la hidrocortisona, que es un inhibidor metabólico, ¿ya? Y se da a dosis masivas, a dosis tan altas que bloquean en el fondo la función metabólica y así yo puedo preservar la función cardíaca. Entonces, además de estos dos medicamentos, al paciente se le va a administrar una solución de yoduro, particularmente el más utilizado en la clínica es el Lugol, que es un derivado de los yoduros, que no sé si ustedes se acuerdan de la clase antiséptico, pero es un antiséptico, ya en esa categoría cae. Pero este medicamento es alta en concentración de yoduro y por lo tanto se dan las gotitas a nivel oral y esto genera que la pendrina se inhiba, se bloquee y por lo tanto se bloquee la producción de nuevas hormonas tiroideas, ¿ya? Se da aproximadamente unas 3 veces al día por un par de días y eso genera que la glándula tiroidea deje de funcionar de manera adecuada. Igual es importante controlar los niveles de Lugol por dos motivos importantes. Uno es que si no se da suficiente, puede que el yoduro del Lugol estimule a la glándula y eso haga que genere más cantidad de hormonas. Por lo tanto, tiene que ser dosis alta, no dosis baja, ya, sin miedo. Y segundo, el Lugol, como es un antiséptico, va a manchar dientes, va a manchar mucosa y además va a tener una situación que es irritante de la mucosa como tal. Entonces después hay que evaluar cuánto tiempo se le dio para evaluar de manera adecuada la cavidad oral, para la limpieza como corresponde y para ver la aparición de posibles úlceras, ¿ya? Entonces eso también tiene una importancia en este contexto. Generalmente el Lugol se da o se administra cuando el paciente está muy grave, con una hipertermia muy alta y con trastornos cardiovasculares muy difíciles de controlar. Ya si no, se evita el uso del Lugol por lo mismo, porque la idea no es dañar la cavidad vocal. ¿Ya? Ahora, entonces, a modo simple, si tengo un paciente que ha hecho tirotoxicosis y que tiene en el fondo la hiperplasia a nivel tiroideo, o sea, está hipertiroideo, si el paciente es joven, vamos a partir con los antitiroides que les mencionaba yo, metimazol, propiltironacilo y propanolol, hasta remisión, aproximadamente 1 año, 2 años. Si dentro del primer año el paciente tiene alguna recaída grave hospitalaria, ya por tirotoxicosis, entonces hay que evaluar la aparición de cirugía. Si la recaída no requiere hospitalización, solo es una desregulación hormonal, entonces se da 12 meses más de antitiroides porque es el tratamiento más seguro, ¿ya? Y en el caso del paciente anciano o el paciente que pueda resistir la radiación, se da yodo radioactivo, ¿ya? El yodo radioactivo es un sistema súper barato, súper eficiente, casi todos los hospitales en Chile pueden administrarlo, y lo que hacen es que como el yoduro es propio de la glándula tiroidea, se da yodo 131, que es altamente radioactivo, pero que no va a afectar a otros órganos porque los otros órganos no absorben yoduro. Y toda célula que sea hiperproductora de hormonas va a consumir este yoduro y por lo tanto la radiación va a producir daño en el DNA y muerte celular, ¿ya? Mientras mayor hiperproducción tenga el paciente, mayor muerte celular va a poseer, ¿ya? Mientras menor producción, menor muerte celular. Y por lo tanto una especie de ablación tiroidea que busca en el fondo que el paciente llegue a una normalización de la función tiroidea. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Se hace una imagenología de la glándula para saber cuánto pesa, para saber cuánta radiación se le debe administrar y así no administrar más de la necesaria y no producir más daño de la glándula, ¿ya? El 97% de los pacientes con una dosis de radioyodo remite a los 3 meses y por lo tanto recupera su función, ¿ya? Algunos pacientes requieren una segunda ronda de radiación y en algunos menores una tercera ronda.
Algunos pacientes, debido a la hiperproducción que tienen, finalmente se quedan hipotiroideos, es decir, que ahora van a necesitar el consumo de levotiroxina de por vida, ¿ya? Ahora, para que quede hipotiroideo, o sea, para que quede normotiroideo, que es lo que uno finalmente busca, o sea, que el paciente no quede esclavizado a la levotiroxina, lo que se recomienda es que el paciente haya pasado al menos un año previo, o por lo menos meses mínimo, con propanolol para mejorar la función cardiovascular y con las tioamidas, ya con el propiltioracilo. ¿Y por qué? Porque la suma de ambos va a disminuir el grosor o la cantidad de tejido tiroideo. Y al tener menos tejido, yo doy menos radiación. Y al dar menos radiación, produzco menos daño en el tejido. Ya esa es la idea. Esta radioyodo no se puede dar en pacientes embarazadas porque la radiación es teratogénica, pero tampoco se puede dar en menores de 8 o 10 años, producto de que todavía está en desarrollo las células foliculares, todo lo que está relacionado con el desarrollo sexual, etc. Ya entonces que también es susceptible de radiación. ¿Ya? Y aquí, para terminar la clase de tiroides, acá ustedes tienen un caso clínico al frente. Paciente 52 años de edad, presenta anemia leve, piel áspera, incremento de peso, está bradicárdica, bocio visual, además tiene decaimiento corporal y acude a atención. La primera pregunta aquí para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico de esta paciente?